Bueno, estamos todos listos. Buenos días, es un placer estar en Argentina, mi primera vez aquí. Es un bonito país. Tengo que agradecerle mucho a Argentina el año pasado porque soy un fan de fútbol y me gusta el Manchester City. Yo soy digamos que Sergio Agüero, Kun Agüero es mi éxito. Hizo que ganáramos la Premier League, así que bravo, Sergio. Hoy voy a hablar sobre la secuenciación de semiconductores de Ion Torrent y también les voy a dar una introducción a la secuenciación Ion Proton, que es un nuevo enfoque que tenemos. Este es un panorama general. Voy a hablar sobre cómo los principios generales de secuenciación Ion Torrent, que ya conocen, la manera en general en que se construye una biblioteca para secuenciación, cómo se prepara una plantilla. Vamos a hablar de la secuenciación y los secuenciadores, en realidad del software que se requiere para analizar los datos, porque se producen muchos datos en la generación de esta secuenciación. Y también una idea sobre el desempeño y algunos de los datos que presentan los usuarios de los datos. Y también, si tenemos tiempo, voy a pensar en el tiempo porque John tiene que tomar el avión hoy. También vamos a hablar un poquito sobre AmpliSec, que es nuestra tecnología para hacer el objetivo de resecuenciación. Entonces tenemos un eslogan que dice que el chip es la máquina, y eso realmente es para Ion Target, Ion Torrent. La verdad es así. El mecanismo de detección completamente está dentro del chip en sí mismo. Entonces, dentro de la máquina no hay ni cámaras, ni láseres, ni dispositivos ópticos. Esto hace que sea muy simple y también hace que sea muy escalable, porque simplemente se pueden tener diferentes chips de diferentes tamaños. Y eso expande y escala directamente la posibilidad de secuenciación. La química en sí misma no requiere fluorescencia, así que no hay moléculas de fluorescencia, no hay quimoluminiscencia tampoco. Y es increíblemente rápido porque estamos usando tecnologías de chip para hacer la detección con la incorporación de las moléculas de ADN. Escalable, simple y muy rápido. Y, por supuesto, un poco costoso, que eso también es importante. Nosotros vemos la tecnología de la misma manera que vemos la evolución en la industria de la computación. Si pensamos en los 60 o en los 70 del siglo pasado, la computadora era un equipo muy grandote que estaba en una universidad, en una institución, y costaba millones de dólares. 20 o 30 años atrás, en los 80, tuvo lugar la revolución del microprocesador y pasamos del mainframe a la mini computadora, y finalmente a los 90 o finales de los 80 en la computadora personal. El resultado final de todo eso es un iPhone o un BlackBerry que todos tenemos en el bolsillo hoy en día, y la PC que tenemos todos en el escritorio. Nosotros en Ion Torrent creemos que lo mismo era lo que podíamos hacer por la secuenciación. Así que nuestro objetivo y misión es llevar la secuenciación de los grandes laboratorios y centros de genoma para poner esa tecnología a disposición de cualquier científico en cualquier laboratorio en todo el mundo. Y la manera en que lo hacemos es a través de la tecnología de semiconductores. Esto les va a hablar sobre los principios subyacentes de la tecnología. A la izquierda arriba, en la diapositiva, podemos ver una oblea de silicona estándar. Esta oblea es la misma oblea que se utiliza para fabricar las cámaras del iPhone, por ejemplo. Se llama una oblea CMOS. La única diferencia entre nuestros chips y los chips que están en el BlackBerry o en la cámara del iPhone es que el del iPhone ve fotones, mientras que el nuestro ve protones. Entonces, lo que observa es la salida del protón, el ion de hidrógeno, y es una medición de pH. Se puede pensar en esto como un medidor de pH semiconductor altamente sofisticado. Dentro de esa tecnología lo que hacemos es la empaquetamos. Podemos ver los dos círculos, son la entrada de fluido, donde estamos haciendo fluir líquido sobre la superficie del chip. La parte oval en el centro es la superficie del chip misma.
Y allí es donde el líquido atraviesa la superficie y si hacemos un acercamiento y vemos esa superficie, lo que vamos a ver es a la derecha abajo. En esa superficie vemos que tenemos millones de pequeños pocillos que tienen 3 micrones de diámetro aproximadamente. Por debajo de eso vemos que hay una capa verde. Esa capa verde es la capa de medición del pH, de sensor de pH por debajo de eso está el transistor, donde registramos el cambio a través del transistor. Abajo a la izquierda vemos cómo se realiza. Lo que hacemos es un corte vertical transversal de un pocillo del chip. Dentro de ese pocillo en el chip colocamos una partícula pequeña que se llama una perla de ion y lo que hacemos es amplificar pequeños fragmentos de ADN. Una perla tiene solamente una copia de ese pocillo cuando terminamos el proceso. Por lo que hacemos es poner un nucleótido por vez, un nucleótido natural modificado. Esa polimerasa incorpora el primer nucleótido si coincide. Si es un match, ese nucleótido libera un hidrógeno, un ion de hidrógeno, cae el pH y registramos una base. Así es como determinamos e identificamos las bases con este sistema. Eso se registra como el cambio de voltaje y ese voltaje se transforma en la determinación e identificación de la base en sí misma. Y eso se hace muchos millones de veces, dependiendo del tamaño del chip, por supuesto. Entonces tenemos una T, una C, una G o una A, todas consecutivamente. Bueno, lanzamos la tecnología a fines de 2010, principios del 2011, y teníamos un solo chip en el principio, que tiene 1 millón de pocillos en su superficie, y la especificación original para ese chip es que si nos iba a dar 10 megabases de secuencias de ADN, es decir, una salida de 10 megabases y los fragmentos que amplificábamos en la partícula eran de 100 bases. En la longitud 100 bases. A mediados del 2011 introdujimos el segundo que se llama ION 381, que tiene 6 millones de pocillos y 100 megabases. Y para fines del año pasado, o principios de lanzamos el tercer chip, el 381, que tiene 11 millones de pocillos en su superficie. Hemos estado aumentando la producción y salida de cada chip, y la manera en que lo hacemos es de manera diferentes ejes en los que progresamos. En primer lugar, la longitud de lectura. Podemos ver que la flecha de la derecha está hablando de más producción. Hacia la izquierda, si tenemos mayor lectura, tenemos más producción. También aumentamos la cantidad de pocillos en el chip, por eso tenemos mayor salida. Y finalmente también aumentamos la carga de esas partículas. Cuanto más partículas tenemos, con perlas vivas, más secuencias podemos obtener. Hoy en día, si tenemos un scoreboard dentro de Ion Torrent en investigación y desarrollo para ver cuáles son las mejores corridas que hemos hecho internamente, y si observé la de esta mañana, podemos decir que en julio el desempeño de investigación y desarrollo es la mejor que hemos tenido. El 381, que nos tenía que dar 10 megabases internamente en investigación y desarrollo, nos dieron 237 megabases en realidad, así que 20 veces más que su especificación inicial. Bueno, no quiere decir eso que todos pueden tener esa producción. Típicamente en la mayoría de los laboratorios van a haber 30 o 40 megabases. El doctor Boland también les va a mostrar en realidad qué es lo que obtiene él en su propio laboratorio. Nuestros grandes chips ahora dan muchísimas más megabases, entonces los chips tienen el potencial de ir mucho más allá de las especificaciones originales. En enero también anunciamos el lanzamiento
para fines de este año de 2 nuevos chips con una nueva plataforma. Así que hemos escalado 10 veces en 10 veces la tecnología cada vez que hacemos un nuevo lanzamiento. Y con los chips Ion Proton, el Ion Proton 1 y 2, ahora vamos a hacer una escalación para que nos dé 10 gigabases de producción, y el segundo nos va a dar probablemente 60, 80 gigabases de producción. Ahora esos chips están en la escala de poder hacer una secuenciación de genomas humanos y de exomas humanos con el mismo tipo de corrida que la tecnología de PGM. Es decir, en un par de horas se hace la secuenciación, o se va a poder hacer la secuenciación. La química, como les dije, es muy simple, y la belleza de la tecnología realmente se ve acá en esta imagen. Cuando hacemos el flujo de los nucleótidos por arriba, la polimerasa toma el tipo de nucleótido de la hebra correcto, incorpora ese nucleótido de ADN y nos da la señal. Esa es la brillantez realmente. Si lo vemos del otro lado de la molécula, podemos ver el ion de hidrógeno, que es la base de la química en la detección de ese hidrógeno. El flujo de trabajo es muy simple también. Tenemos 4 pasos realmente. El proceso de construcción de la biblioteca, donde tomamos el ADN, amplificamos la región de interés o fragmentamos el genoma para el tamaño de la hebra de ADN que necesitemos. Eso puede llevar aproximadamente 2 horas dependiendo del tipo de proceso que utilice para la construcción de la biblioteca. Después vamos a la fase de la preparación de la plantilla. Tenemos un instrumento que hace eso también, que nos lleva 4 o 5 horas. Luego la secuenciación en sí misma, que depende de qué tipo de chip utilicemos, pero si utilizan el 381, 4 tenemos 100 megabases, vamos a tener 1 hora y media aproximadamente. El análisis de ese dato a partir de la salida llega a 30 minutos aproximadamente. Aún el mayor de los chips en PGM tiene como 4 horas de tiempo de análisis, como máximo. Esto es algo que ustedes pueden hacer en un día, puede ser un día largo. Supongamos que digamos 1 día y medio para todo el proceso desde el inicio hasta el final. Hemos tenido un gran año desde el lanzamiento. Realmente ya hemos enviado más de 1000 PGMs en todo el mundo, y casi estas 1000 ya están instaladas. También tenemos una comunidad de miembros interesados o que trabajan también en la tecnología de iones, se llama la Ion Community, que tiene más de 10.000 miembros con los que se pueden comunicar sobre protocolos, se pueden debatir sobre diferentes procesos, y también estamos aumentando la performance del sistema. Para fines de este año vamos a tener 400 pares de bases con una calidad Q30, así que realmente hemos evolucionado muchísimo desde principios de 2011 a donde vamos a terminar a fines de este año. Veamos entonces rápidamente el proceso de construcción de bibliotecas o el proceso de creación de bibliotecas para Ion Torrent. El proceso depende exactamente de qué aplicación quieran utilizar. En esta transparencia en particular, lo que les estoy mostrando es la construcción de bibliotecas si queremos, por ejemplo, hacer una secuenciación de un genoma de microbiano o viral. En la plataforma Proton, un genoma humano, tomamos el ADN, lo fragmentamos. Hay diferentes maneras de fragmentar con diferentes kits que tenemos. Puede ser con un sharing normal o una fragmentación u otro método. También tenemos otros métodos de que voy a hablar después, o métodos para hibridación también, donde se toman regiones específicas del genoma en las que están interesados. Y una vez que tienen el tamaño correcto del ADN, lo podemos poner en el adaptador, que puede incluir o no un código de barras, que si ponemos diferentes muestras en un solo chip para después hacer la decodificación a través de la informática. Y una vez que tenemos los adaptadores, hacemos la amplificación de esos fragmentos en las pequeñas partículas que son las que terminan dentro del chip.
y esto se hace con un sistema que se llama One Touch, y luego las partículas se ponen dentro del chip y se hace la secuenciación con el PGM Proton. Así que tenemos diferentes kits de productos y productos para diferentes tipos de preparación de bibliotecas. No voy a hablar de todos, pero tenemos el Ion Express Plus Fragment Library Kit, que es un protocolo de fragmentación que lleva aproximadamente 2 horas. Tenemos un instrumento que se llama el AB Library Builder, que puede hacer hasta 13 bibliotecas a la vez. Si quieren secuenciar múltiples muestras de pacientes en un solo chip y no quieren crear las bibliotecas de forma individual, hay un instrumento que lo puede hacer por ustedes, que es el AB Library Builder. También tenemos kits para ARN también. Tony ya habló de esto también, descubrimiento de ARN. Se puede hacer también con el PGM. También tenemos códigos de barra para permitir la secuenciación de diferentes muestras de pacientes. Tenemos 96 códigos de barra disponibles y para ADN y 16 para ARN. Y también tenemos instrumentos para el dimensionamiento de los fragmentos que van a estar dentro del PCR. Voy a hablar también un poquito más al final, si tengo tiempo, de esto, pero también tenemos una nueva tecnología que introdujimos a finales de 2011 que se llama Ion AmpliSec, que realmente es una tecnología para resecuenciación de los objetivos o de los blancos. Con esto podemos tener miles de aplicones y múltiples PCR en la misma reacción y hacer el proceso de preparación para esta secuenciación. Tenemos 3 paneles que diseñamos nosotros que están disponibles para compra, listos para usar. Tenemos el pequeño panel de cáncer, 46 genes, 700 mutaciones, el de enfermedades hereditarias, que tiene 300 genes que participan en casi todas las enfermedades hereditarias que se puedan evaluar. Y eso corre en el 316, en el chip 316. Y también tenemos uno muy grande que se llama panel de cáncer amplio, comprehensive, que tiene 400 genes y aproximadamente una cobertura de 358, que se llama el AmpliSec Comprehensive Cancer Panel y que corre en el chip 318. Además de esos paneles estándares, también tenemos un proceso de hecho a medida o de personalización que ya dijeron que próximamente va a llegar a Argentina, creo que lo dijo Ana, donde uno puede solicitar el diseño de cualquier gen o cualquier región del genoma humano por ahora, en la que estén interesados, y podemos hacer hasta 3.000 placas por reacción. Si volvemos un poco, podemos decir que esta tecnología les permite tener regiones de hasta 1 megabase. Si necesitan algo mayor que eso, también tenemos una tecnología basada en hibridación que se llama TargetSec, que eso puede utilizar de 1 a 10 megabases de tamaño. Es un producto personalizado nuevamente a medida, con gran capacidad de reproducción, un análisis simple. Podemos ver algunas de las métricas que tenemos aquí. Para un panel en particular, creo que es el panel de cáncer de 2 megabases aproximadamente de tamaño, en este panel en particular. Lo próximo que sigue desde allí es tener todo el exoma, todas las regiones del exoma dentro del genoma, y tenemos una nueva versión de nuestro kit TargetSec que va a venir junto con el lanzamiento de la plataforma Proton, que es la TargetSec Exoma B2, que tiene 50 megabases del genoma, todas las regiones o la mayor parte que puedan obtener. Son 40 aproximadamente megabases de exones, más todos los ARNs no codificante, etcétera, y que les pueda dar todas las secuenciaciones o lo que necesitamos para estas grandes secuenciaciones. Si ya construimos la biblioteca o ya decidimos qué área
del genoma, cuáles son los genes particulares en los que estamos interesados. Ya creamos esa biblioteca y lo próximo que hay que hacer ahora es amplificarlos en las partículas para estar listos para ponerlo en la máquina, y eso se llama preparación de la plantilla. Para eso utilizamos dos pequeños instrumentos que se llama el sistema Ion Touch One, que es muy pequeño, es un tamaño bastante pequeño, que tiene 36 por 28 centímetros, y eso automatiza completamente la preparación de plantillas o el protocolo de preparación de plantillas. Y les muestro cómo funciona. Dentro de la plataforma misma tenemos una pequeña placa que toma las partículas y las coloca en un reactor con aceite. Y este es un proceso basado en emulsión. Y sumamos la concentración de la fase acuosa de los componentes de las partículas del ADN, de manera que genera una gota de emulsión con una partícula y una hebra o una molécula de ADN cada uno. Creamos esas emulsiones y luego se colocan dentro de la placa de PCR, que lo podemos ver ahí en el medio. Después tiene dos diferentes temperaturas. A medida que las gotas se mueven hacia arriba y hacia abajo en la placa, reciben un ciclado térmico. Así que tenemos la población completa de partículas al final del proceso. Algunas no se amplifican. Tenemos que entonces separar las que están bien amplificadas de las que no se amplificaron. Y la manera en que lo hacemos es en el segundo dispositivo, que se llama el sistema de enriquecimiento o One Touch ES, que utiliza un método magnético estándar de separación y lleva 30 minutos realizarlo. Así que realmente es un flujo de trabajo muy simple que lleva 4 a 5 horas, donde se coloca la muestra en el One Touch al principio y 4 horas más tarde tienen todo el material amplificado. Lleva 45 minutos, 30 minutos en la parte de enriquecimiento y listo, y ya están listos para el chip. En este punto ya estamos en la secuenciación. El PGM, ya hablamos un poquito al principio, corre los primeros 3 chips de la empresa, que es el 314, el 316 y el 318. Corre muy rápidamente, es un equipo muy simple. Dentro de la plataforma hay algunas electrónicas y algo de fluido, de líquido nada más. Es una plataforma muy sólida y muy simple que nos permite tener tiempos de corridas muy rápidas. Si están haciendo secuenciación de ARN, típicamente necesitan 30 a 50 bases. Eso puede llevar 30 minutos para esa secuenciación, por ejemplo. También viene con un servidor, y el servidor es la que hace la determinación de las bases, la alineación con algún genoma de referencia previo, y hace diferentes identificaciones y determinaciones, que corre un software que se llama Torrent Suite, que hace mapeo, alineación y la determinación de variantes misma. Si entro en más detalles en el software, después de que hablemos del Proton, porque el software es común para PGM como para la plataforma Proton. El sistema Proton es nuestro último dispositivo de la última generación que realmente nos permite llegar a esa secuenciación de genomas o de exoma con la tecnología. La diferencia entre esto y el PGM es realmente el poder o la potencia electrónica de computación interna que se necesita para procesar chips que tienen 165 millones o 660 millones de pocillos en su interior. Así que realmente es un proceso con mayor poder de computación para la secuenciación de genoma o exomas, y la computación se hace dentro del instrumento mismo. Más tarde podemos hablar entonces de la computadora. El instrumento puede utilizar los dos chips y ya está listo para correr los dos chips, así que no se necesita ningún upgrade, ninguna actualización ni cambio en el hardware para correr los dos chips, tanto el Proton 1 como el 2. Y lo que nos permitirán hacer estos chips es tener secuenciación a escala del genoma o exoma humano,
desde 10 hasta 20 o 30 veces en el Proton 2. Las corridas se llevarán un par de horas el proceso. Para 100 bases pueden ser 3 o 4, para 200 bases un poco más, y para el precio en dólares puede ser $1.000 por corrida. Y el Proton 1 y en el Proton 2 se puede ser un genoma humano o hasta 8 exomas. Realmente esto ha sido el objetivo de la comunidad durante mucho tiempo, cómo pasar de los genomas humanos de $3.000 millones hace 10 años a una plataforma hoy en día que nos permite tener un genoma humano en algunas horas por $1.000 aproximadamente. ¿Cómo hicimos eso? Los chips que utilizamos en la serie de Ion 3, 14, 18 o 16 estaban hechos en fábricas de semiconductores que son las equivalentes de las que usaban las computadoras hace 15 años. Los nuevos chips para la plataforma Proton hicimos un salto de 15 años y utilizamos todo el valor de la ley de Moore acumulada. Y entonces ahora estos chips, como el 1 que tiene 165 millones de pocillos, tienen la misma velocidad, porque no solamente los chips ahora son más densos, sino más rápidos también. Y por supuesto así pudimos construir un chip con la misma tecnología que tiene otra orden de magnitud con mayor densidad, pero que sigue corriendo a velocidad. Les voy a mostrar algo de datos. Tuvimos el primer chip para la plataforma Proton en noviembre del año pasado, así que empezamos a trabajar sobre la aprobación. Podemos ver a la izquierda. Estas son lecturas mapeables para 50 pares de bases. Empezamos con 15 millones y hemos mejorado el software y ya estamos llegando a 100 millones de pares de bases. Se acepta generalmente que un transcriptoma humano puede llevar a 13 o 14 o 30 o 40 millones de lecturas, así que esta plataforma sería aplicable obviamente para los transcriptomas. Después podemos ver la producción mapeable en gigas. Podemos ver la mejora. 8 gigabases desde el mes pasado y vamos a llegar a 10 en el primer chip cuando lo lanzamos, así que queríamos llegar a eso. Estamos muy cerca de llegar a la especificación para ese chip. Rápidamente les voy a mostrar algunos de los datos más recientes de exomas. Esto es la salida de una corrida de un exoma humano completo. No sé si pueden leer los números. El número de arriba es el número total de pocillos utilizables, que es 164.822.000, y 85% de los pocillos tuvo una perla adentro, y el 97% de esas en las que podemos llamar vivas, digamos, donde se puede hacer secuenciación. Y en términos de la producción o de la salida, obtuvimos 135 millones de lecturas de biblioteca y fue 7 gigabases mapeables, el nombre de las bases, y 5,2 gigabases de esas eran perfectas completamente. En términos de salidas mapeables, tenemos casi 100 millones de lecturas de bases de pares de bases. Y cuando tenemos 500.000, a 150 bajamos a 500.000. Pero en eso se da con los 150 pares de bases. Pero en la promedio, en general, digamos, de lecturas, había muchos que estaban por arriba de esa exactitud o por abajo, pero el 99% de exactitud es el promedio que tenemos. La exactitud es muy buena. Y el promedio de lectura, de longitud de lectura, fue 125 pares de bases. Acá tenemos datos de exomas.
vemos que en el eje X tenemos la cobertura, cuántas veces vemos una base individual, y en el eje Y el porcentual del exoma que vemos en este nivel de cobertura. Entonces vemos lo estándar, cuál es la cobertura, qué porcentaje de exoma vemos en 20X. Es decir, si vemos una base individual, todas esas bases 20 veces, ¿qué porcentaje de ese exoma? Al 80%, este es un buen número, y ahí es en donde vemos que 90% de las bases es superior a 20% de exoma. Este es un exoma de gran calidad, pero medio 95X, y hay ciertas mediciones en tasas de SNPs, tenemos unos 29.000, 98% eran concordantes con la DD 135, y si este número es 98, 99% es muy bueno, y estos números de heterocigotas y el porcentaje de homocigotas debería estar en el 98 o 99%, y vemos como todos están así en ese rango porcentual. Voy a pasar rápidamente a hablar ahora acerca del software en sí mismo. El software de la Torrent Suite viene en este formato como una solución corporativa. Funciona en este servidor, soporta tanto a la plataforma de Protones como de la PGM. El software en sí mismo, como dije, tiene la alineación, el mapeo y diferentes variantes, determinaciones de variantes y demás. Entonces, vemos que se determinan los datos sin procesar, luego se los procesan, la señal de voltajes nos da los puntos básicos, y el software del browser Torrent nos permite dar la base de datos de genoma. Si es humana, vamos a mapear contra la referencia humana. Si es de microbiana, haremos eso respecto de lo microbiano. Procesa los datos y luego nos permite una cantidad de archivos estándares, un archivo FASTQ, que es el estándar de la industria para secuenciamiento de siguiente generación, o un archivo BAN, que es para alinear y hacer las lecturas. Así que este es el análisis primario. Vemos acá en azul en la vista superior. Luego tenemos lo que son aditivos o plugins, son diferentes programas de software que puedan agregar a la capacidad del browser Torrent. Uno es plugin, vienen de Ion y también de proveedores de software terciarizados y de la comunidad en sí misma. El software es totalmente de código abierto y podemos desarrollar herramientas para el software, y estos se presentan en un store dentro de la comunidad que se llama Ion Plugin Store. Los podemos seleccionar y descargar y son todos gratuitos. Si ya conocemos otras herramientas de software para el análisis downstream, los archivos de formato estándar pueden unificarse con DNA Star o como Strand o SoftGenetics o CSE BioPartech. Todas estas herramientas directamente son conectables con la tecnología de Ion Torrent. Una de las cosas que tuvimos que resolver en Ion es cómo hacer que el análisis se agilizara con la producción de los chips o con estos protones de uno de los chips. La producción es mucho más rápida y tenemos que estar a cargo al nivel del runtime. Realmente con el software se puede trabajar muy bien. Si vemos la versión de software 1.5, que probablemente haya estado disponible a fines del año pasado, Ion 3.18 puede funcionar unas 14 horas. Es demasiado tiempo. Queremos que esté al tanto de la producción del sequence array, y hoy entonces podemos llevarlo a 4 horas y proyectamos que va a ser incluso más rápido. Nosotros esperamos que el sistema de protones tenga el análisis completo del genoma humano en 2 días. Pasemos desde mapeo, alineación y demás dentro de las mismas 24 horas, en un periodo de 24 horas. Entonces, ¿cómo podemos manejarnos con la cantidad masiva de datos que vamos a recibir de una plataforma de protones?
La forma normal hoy por hoy, si compramos la primera generación o una generación más antigua de plataformas, tenemos la plataforma de sequencing y luego tenemos esta infraestructura de computación tan grande. La plataforma Ion Proton, de hecho, computa el servidor que viene con la plataforma, que es una torre independiente. De hecho, hace todo el procesamiento, mapeo y alineación directamente dentro del servidor. De hecho, no hay computación extra que sea necesaria. El dispositivo simple que viene con el Proton es suficiente. Si queremos ir más lejos incluso, tenemos otro software que se llama Ion Reporter y es una solución en base a la nube. Si no tenemos la infraestructura o la capacidad computacional para almacenar todos estos datos para largo plazo, entonces podemos poner estos datos en la nube, en esta nube, y luego almacenar los datos y hacer el análisis de esto. Y además del mapeo, de la determinación inicial y la alineación, hace anotación para encontrar el significado biológico detrás de las variantes y luego informará esto como producción informable, como producto resultante que puede informarse. Las especificaciones las salteo. El flujo se ve así. Los instrumentos van a generar los datos sin procesar, hay un cierto procesamiento y más procesamiento en el Proton y en el PGM. Vamos a poder conocer y revisar los datos iniciales en la suite Torrent y luego si elegimos podemos ir al Ion Reporter y esto nos va a permitir anotar o ingresar las anotaciones, encontrar el significado biológico según los datos, tomar decisiones respecto de esto y potencialmente colocar esto en la historia clínica del médico. Entonces, Ion Report nos lleva de los datos sin procesar al significado por detrás de los datos y ustedes luego pueden utilizar esto con sus colegas clínicos para darles información que sea útil. Un breve recorrido al Ion Reporter. Realmente acá tenemos una solución en base a la nube para análisis, para anotaciones e informes. Y realmente los pasos son muy simples. Ingresamos los datos a la nube. Existe un plugin dentro del browser interno. Hacemos un clic y con esto importamos. Luego analizamos las variaciones que vemos en el panel genético, en el exoma o en el genoma potencialmente, y lo podemos hacer a lo largo de 1, 2 o 3 muestras. Si tenemos, por ejemplo, tríos familiares, podemos hacerlo. Si tenemos pares pareados normalmente, también lo podemos hacer con el reporter. Traducimos este material en un informe y luego podemos sacar este informe, llegar a una conclusión y luego almacenar estos datos en la nube. No necesitamos, por consiguiente, comprar esta infraestructura costosa a nivel computacional. Hay dos partes realmente. Tenemos la parte automatizada del Ion Reporter y esto importa las lecturas, los mapea para las variantes y luego las variantes anotadas y podemos desarrollar un proceso a través del cual hacemos esto de la misma manera todas las veces. Una parte importante en el secuenciamiento es analizar los datos de la misma manera todas las veces. Entonces, el Ion Reporter puede determinar un flujo de trabajo trabado en donde filtramos los datos de la misma manera, vemos las variantes de la misma manera y usamos los mismos criterios para evaluar la base lo mismo todas las veces. Una vez tenido todo esto, luego podemos llevar estos datos al usuario que puede verificar que las variantes en el Ion Reporter sean correctas y podemos tener la seguridad, podemos llevar los datos y cerrarlos, asegurarnos de que la anotación sea relevante y luego finalmente alguien más puede venir y decir, bueno, estoy de acuerdo que todos estos datos son correctos, firmo en aprobación y tenemos entonces el informe final que le podemos llevar a las manos de los colegas clínicos o los médicos. Esta herramienta tiene por objetivo ser útil a la práctica clínica, no es para genomas no humanos, sino que está apuntado a genomas humanos. En la última parte de la charla, en realidad en la anteúltima, voy a hablar acerca
del desempeño actual de PGM y algunos datos, que es lo que nuestros clientes han estado utilizando respecto de PGM en el mundo real. ¿Para qué lo han estado utilizando? Hemos aumentado la producción del PGM rápidamente. Esto es un gráfico de la megabase de producción a través del tiempo. Esto fue para el mes de junio y podemos ver el ion 318 que estuvo generando 1500 megabases en 1.5 gigabases. El ion 314 comenzó en una base determinada y ahora está llegando a 200. O sea que hay muchísimo potencial. A lo largo con la producción, la precisión o la exactitud de la tecnología ha estado aumentando rápidamente. Y esto es una función que tiene que ver con los algoritmos que el equipo de software ha desarrollado para procesar los datos y hacer la determinación de la base, y también la biología molecular, las enzimas, las polimerasas. Tenemos nuevas versiones de las polimerasas que son más precisas y nos permiten tener lecturas más largas. Podemos expander la longitud de la plantilla para poder determinar las diferentes partículas. Y esto, de vuelta, es una serie de tiempos que ven la exactitud. Si nosotros hubiésemos tenido hace 2 años atrás, la longitud de lectura sería 100 bases y tendríamos una exactitud del 98% del 100. Y estamos firmemente mejorando la longitud de lectura. Llegó a 200 bases a mediados del año pasado. Y esperamos que la longitud de lectura llegará a 300 bases en el tercer trimestre y a 400 en el cuarto trimestre, manteniendo plana la exactitud. La exactitud está en 99.5 a 99.7%, casi en toda la lectura. Entonces la exactitud realmente es muy alta. Un breve pantallazo en la lectura de 300 bases. Para el final de este trimestre vamos a lograr una lectura de 300 pares bases. Esto es un conjunto de datos que está disponible en nuestra comunidad. Si queremos descargarlo, vemos esto en la comunidad ION. Podemos registrarnos con la comunidad ION y descargarlo. Tenemos 99.5% de exactitud en este par base de 300. Vemos las longitudes de lecturas, vemos los picos acá y el modo, que es casi exactamente 300, y la calidad de la base o de los pares bases. Vemos el puntaje Q, el del hilo, y vemos que esto es del mismo nivel de Q30. Esto es para la determinación de variantes y realmente es bueno. Entonces vemos que la exactitud es del 99.7, la exactitud promedio sin procesar. Si vemos hacia fines de año, hemos estado trabajando en una longitud de lectura de 400. Vemos cómo se ven estas lecturas de 400 pares bases y vemos 99.5% de exactitud hasta lo que es el par base 400. Y si podemos ver esto, lo podemos descargar y ver nosotros mismos. La longitud de lectura modal de 400 y 65% de los pares bases hasta 400 pares bases en Q30. Una alta proporción de las bases son extremadamente de alta calidad. Esto realmente permite que todas las aplicaciones, prácticamente cualquier secuencia de capilar, pueda estar manejada. HLA, 16 metagenómica, todo puede manejarse en esta plataforma. ¿Qué pasa con la tasa de errores de los polímeros y también el desempeño interno o más profundo? Bueno, de alguna manera es el único modo de error. Casi no hacemos errores para lo que son las incorporaciones de nucleótidos simples. Este es el único modo de error. Esto mejora rápidamente si vemos el tiempo transcurrido desde julio de 2011 a mayo. Vemos que la exactitud mejora 450% para la determinación de polímeros hasta 5 o 6. Esto va mejorando a medida que los algoritmos mejoran y entendemos las prestaciones subyacentes de la tecnología y de la química en sí misma. Entonces, está bien a la fecha y va a continuar mejorando a futuro.
Esta sección muestra algunos de los ejemplos. Son trabajos científicos que hemos descubierto. Hemos publicado una serie de trabajos científicos con la tecnología de ION. Este fue el primero. Lo que vemos acá en realidad es el demonio de Tasmania. Y es una secuencia de SNPs para validar cáncer agresivo e infeccioso en estos pobres animalitos, en los demonios de Tasmania. Es un trabajo científico muy renombrado. Este es nuestro trabajo científico en Nature. Se hizo una publicación en Nature sobre la tecnología en sí misma, si lo quieren ver. El principio de base de la tecnología está mostrado allí, cómo funciona, cómo se escala la tecnología. Pueden dirigirse a este trabajo de Nature o buscarlo por el nombre de Jonathan Rothberg, su autor. Y a mediados de julio de 2011 tuvimos un gran trabajo científico a partir de un equipo. Son 2 trabajos científicos, de hecho, realizados por el equipo de Reino Unido caracterizando los brotes de Escherichia coli. Un brote de una nueva cepa de Escherichia coli que fue particularmente terrible. 30% de los pacientes que se infectaron por Escherichia coli terminaron teniendo problemas hepáticos y una cantidad de ellos murieron. Hubo muchas internaciones entre los pacientes y el equipo en Alemania, Drag Hartmann y sus colegas, de hecho, identificaron el genoma y se dieron cuenta de que se trataba de una nueva cepa y les llevó 2 días desde las muestras que llegaron a sus manos hasta poder secuenciarlos. Secuenciaron toda la sonda y llegaron a esta nueva cepa O104H4, identificaron las diferencias y luego pudieron tomar esta secuencia y diseñar ensayos Taqman que les permitieron a las autoridades alemanas, el país afectado por este brote, para identificar cuáles eran las fuentes alimenticias responsables del brote de Escherichia coli. Realmente este es el inicio de un nuevo tipo de trabajo, epidemiología microbiana. Lo podemos pensar acerca de esto como un servicio a los hospitales para determinar cuáles son las infecciones nosocomiales y saber la potencia de las bacterias o cepas que afectan a los pacientes. Esto abre una nueva área de investigación frente a nosotros. Este es el segundo trabajo científico del grupo en el Reino Unido. Hicieron exactamente lo mismo. 2 grupos independientes. Ambos utilizaron el PGM-ION para hacer secuenciamiento y al cabo de 2 días ambos habían depositado la secuencia y luego publicaron los trabajos científicos realmente con resultados poco menos que increíbles. Tenemos otro grupo en Australia que luego hizo el secuenciamiento de la Staphylococcus aureus múltiple resistente a las drogas o con múltiple resistencia a la droga. Hicieron el secuenciamiento genómico a Staphylococcus aureus para ver la resistencia a la vancomicina, para saber qué cepas y qué mutaciones estaban aumentando en la población y cómo estas mutaciones de resistencia cambiaban entre el tratamiento de los pacientes con vancomicina. Hicieron esto secuenciando todo el genoma humano en PGM, o sea que es realmente otro trabajo interesante. Tenemos un grupo en California del Sur que utilizó PGM para detectar diferentes variantes en fibrosis quística, una de las enfermedades hereditarias en pacientes caucásicos más comunes. Evaluaron las 23 mutaciones estándares involucradas en fibrosis quística y publicaron un trabajo científico con respecto a este tipo de ensayos. Estuvieron muy conformes con los resultados. Otro trabajo microbiano, Neisseria meningitidis. Otro grupo en Alemania que secuenció este genoma de Neisseria meningitidis. Y el último comentario que hace el autor en este trabajo, tomando nuestra experiencia con el Ion Torrent PGM, fue muy positivo en lo que se refiere a la velocidad, a la exactitud y la falta de necesidad de edición posterior de datos, lo que muestra que la calidad es lo suficientemente buena como para poder publicar esto en estas revistas de renombrada trayectoria. Este es nuestro primer trabajo científico de América Latina, un grupo de Brasil que publicó este organismo que es un vibrio organismo marino. Publicaron este genoma, secuenciaron este organismo y lo publicaron en Bacteriology, en esta publicación de bacteriología y genomia. Una de las publicaciones en donde estamos más interesados es justamente esta, que proviene de un grupo en los Estados Unidos. Ellos utilizaron estos paneles de cáncer
que ven 700 diferentes mutaciones, para ver el caso de un niño pequeño que se presentó con un glioblastoma. De hecho, lo operaron, le retiraron, le extirparon el tumor, volvió a crecer el tumor y lo volvieron a secuenciar y utilizaron este panel de cáncer de Ion AmpliSec y pudieron tomar a partir de esta biopsia lo necesario para tener la secuencia e identificar las mutaciones en esta muestra tomada desde este paciente. Y podemos ver, de hecho, lecturas, mutaciones en el gen MET. Y otra muestra también observaron que tenía 3 lecturas, lo que indicaba una prevalencia del 0,25%. Es debatible si esto es real o no. 3 lecturas tal vez podrían estar consideradas dentro del reino del ruido, no es algo tan claro, pero publicaron esto a pesar de aquello. Más recientemente tenemos un grupo que hizo lo que es la validación de 5-hidroximetilcitosina. Es un estudio de metilación en CpG. Determinó la ausencia de 5-hidroximetilcitosina en 57-59 posiciones de la citosina en estas islas de CpG. Esto es Metilsec o trabajo de epigenomia de metilación. Y hace un par de semanas llegamos a nuestro primer trabajo de secuenciamiento de ARN. Esto es un experimento en ratones knockout con respecto a ARN. Para poder identificarlo, observaron y encontraron o identificaron un par de 100 de especies de microARN y vieron esta población de microARN en el rango de secuenciamiento. El último ejemplo antes de pasar a lo que es AmpliSec es lo que es la genotipificación por secuenciamiento. Esto se hizo con el Ministerio de los Estados Unidos de Agricultura y la Universidad del Estado de Kansas. Sé que agricultura es un área importante en Argentina, Uruguay, alrededor de América Latina, en Brasil, y el secuenciamiento por genotipificación, o la genotipificación, mejor dicho, por secuenciamiento, nos ayuda mucho para la producción o reproducción vegetal y animal, para genomas que no están caracterizados y son muy grandes. Si tomamos, por ejemplo, el de la cebada, es de 5 diploides, o el del trigo, es de 16 gigabases con hexaploides. Vemos que no están bien anotados y el secuenciamiento de este genoma para ver los rasgos fenotípicos no es demasiado fácil que digamos. Entonces, la genotipificación por secuenciamiento nos permite reducir la complejidad y secuenciar los genotipos. Y básicamente lo que se hizo acá, podemos ver a la izquierda, es esta digestión de restricción con un par de enzimas en pequeños fragmentos, luego las ligaron y luego crearon una molécula con adaptadores para poder secuenciar y luego buscar los rasgos y los SNPs. Este ejemplo con respecto a la cebada, bueno, se apuntó a lo que son los sitios enzimáticos de restricción de secuencia en los flancos. Esto requiere mucho menos ADN de lo normal, se completa en un par de pasos. Simplemente el abordaje es detallado, está en un par de trabajos científicos y si conocemos obviamente la genotipificación por secuencia, y la única diferencia que tomamos a partir de estos dos trabajos fue pasar de un sistema de una enzima a un sistema de 2 enzimas con restricción de la digestión. En el ejemplo de la cebada, 2 parentales y 2 híbridos, F1, se aisló el ADN, se utilizó un abordaje de secuenciamiento multiplexado. Cada SNP tenía un código de barras particular relacionado con esto y pudieron multiplexar muchos de ellos, utilizar un secuenciamiento de 200 pares bases y estamos viendo 5.000 SNPs por muestra utilizando el chip Ion 316 con muy buena concordancia con la tecnología Illumina que anteriormente habíamos mencionado. La última parte de mi charla voy a descubrir lo que es la tecnología Ion AmpliSec para los paneles de prueba. Entonces, esta tecnología, como yo he dicho, realmente es una tecnología de avanzada para la resecuenciación dirigida que la hace equivaler a la reacción de PCR. Puede tomar hasta
3.000 pares de cebadores o primers por tubo y 10 nanogramos de ADN para iniciar y amplificarlos y luego secuenciarlos y pasar de ADN a variantes anotadas en tan solo 10 horas aproximadamente. Lo nuevo y lo muy bueno de esta tecnología es que podemos lograr toda la multiplexión y podemos seguir más adelante. Ese es el principio nada más. Y la poca cantidad de material que se puede utilizar desde el principio. Si tenemos biopsias humanas o muestras heterogéneas, muchas veces no tenemos mucho material y 10 nanogramos realmente puede ser esta tecnología posibilita tomar como punto de partida esas muestras. Funciona de esta manera. Si estamos haciendo un panel a medida, lo diseñan, el proceso lleva 2 horas y media diseñar ese panel. Una vez que tenemos el panel, si lo van a diseñar y si no lo sacaron, esa biblioteca se procesa en 3 horas y media para la reacción AmpliSec y después tenemos el proceso de secuenciación estándar de Ion Torrent, son 4 horas, 2 horas y después en el tiempo normal se termina con todos los datos. ¿Cómo funciona? Tomamos el ADN aislado. Tenemos una master mix, una mezcla maestra especial. En esa mezcla ponemos algunas bases nuevas con la secuencia de cebadores que se muestra en naranja. Allí amplificamos las regiones de interés en una reacción multiplexada y luego corremos una reacción de digestión. De hecho, digestionamos las enzimas de los cebadores y cualquier otra que esté, los cebadores dímeros que estén en la reacción. No lo queremos porque si no vamos a tener información basura. Esta reacción de digestión saca todos los cebadores dímeros, las bases en cada extremo y entonces finalmente tenemos cada uno de los aplicones individuales del genoma para que vaya al paso de ligación, donde hacemos la ligación a los adaptadores que los llevan o ponen esos fragmentos en las perlas con o sin un código de barra. Y esto es muy simple. Se hace toda la corrida en una placa 96 estándar. No hay transferencias y lleva 3 horas y media aproximadamente. Estos son los reactivos que utilizamos. Comenzamos con el ADN. Se le agrega el panel que ya está listo o el hecho a medida. Luego hay un kit de reactivos que se llama Core Reagent, donde tiene el de ligación y el reactivo original, y esto hace la generación de la biblioteca y así termina el proceso de creación de la biblioteca y en 3 horas y media ya está listo para utilizar el ciclador térmico. De la biblioteca de AmpliSec se basa al OneTouch, luego al PGM y finalmente al browser o al navegador Torrent o a la aplicación de Ion Reporter. Entonces, en total, todo esto lleva 10 horas desde el comienzo hasta el final. En un día largo, fácilmente, o en un día y medio, se puede realizar todo el trabajo. Tenemos 3 paneles que ya les nombré y ahora vamos a entrar en detalle. El primero es el de panel de cáncer Ion AmpliSec, que tiene los hotspots o las mutaciones en 46 genes con 739 mutaciones. Y podemos ver de la recolección de genes que son realmente todos genes muy conocidos asociados con cáncer particularmente. Tienden a ser genes donde sabemos que se pueden tomar conclusiones sobre los resultados del estándar de mutación o de la mutación de los pacientes KRAS, BRFA, EGFR, KIT, JAK, PIK, son todos. Si los conocen ya saben cuáles son. Esto fue desarrollado en combinación con un grupo de investigadores incluyendo el Instituto Nacional del Cáncer, el laboratorio de Joe, y las métricas que observamos para evaluar la performance de estos paneles son las siguientes. La primera métrica que hay que considerar es la uniformidad de cobertura. La uniformidad de cobertura significa que para cada aplicón o cada base, cuál es el nivel de cobertura que logro
Idealmente todos tienen que tener el mismo nivel de cobertura, todos por lo menos tienen que tener 500X con una mutación de 5%. Lo que observamos en este es que 98% de las bases están cubiertas con 20% de la media. Entonces, si tenemos 500 en promedio, todas las bases por lo menos tendrían que tener 100X, una cobertura de 100 veces. Cuando mejor es este número, mejor estamos en términos de uniformidad. En segundo lugar, o la segunda métrica que hay que considerar es cuánto las bases que yo tomé como blanco llegan a la región objetiva o blanco. Esto es PCR, tienen que hacer el hit en la región blanco. Entonces tenemos un número muy alto, 98%, o se corrige 96,5% cuando hacemos como target el 95%. Con los niveles de cobertura, esto corre en el 314 en particular, y si tenemos 300.000 lecturas con el panel, se puede detectar una variante con una frecuencia tan pequeña como 5%. Hemos visto en algunos de los papers que tenemos clientes ahora que generan datos con 3% o menos. Probablemente 2% o cerca del 2% va a ser el límite seguramente para este panel. Si están interesados, también hay un conjunto de datos que pueden bajar de la ION Community en el panel de cáncer, que muestra el diseño de los aplicones y los datos de la reacción de secuenciación en sí misma, y lo pueden bajar de la comunidad. El segundo panel es el panel de enfermedades hereditarias. Este es un panel mucho mayor, donde tenemos 10.000 aplicones en este panel en 3 tubos, es decir, aproximadamente reacción de 3.000 placas. Y si hablamos de 328 genes que sabemos participan en los trastornos hereditarios, enfermedades de diferentes tipos, neuromusculares, enfermedades cardíacas, trastornos del desarrollo, metabólicos, diferentes síndromes cancerígenos, ceguera, sordera. Hay 328 genes que cubren prácticamente todo lo que conocemos hoy en día. Este panel corre en un chip 316, donde tenemos un chip que nos permite hacer la secuenciación de los exomas de los 328 genes durante un día. Nuevamente se desarrolló con una serie de investigadores en Estados Unidos. Requiere 30 nanogramos de ADN y corre rápidamente. Les voy a mostrar un día de métrica, aunque obviamente esto es un panel muy grande, donde obtenemos que el 90% de cobertura de las bases con 20% de la media. Es una tecnología muy uniforme, con resultados similares al panel de cáncer. Si queremos ver el dataset, tiene muy alta exactitud, 99,5, 98,5, 99%. También esto lo pueden bajar de la página de la ION Community, de la comunidad. La última es el panel amplio de cáncer, y este realmente es un panel muy grande que nos permite hacer un relevamiento amplio de las regiones de codificación de 400 genes. Tenemos 409 genes donde secuenciamos los exomas completos. La lista de genes la obtuvimos a través de la colaboración con diferentes instituciones, Baylor, Yale, Johns Hopkins, etc. Corre en un chip 318 que tiene una cobertura de 350 y requiere 40 nanogramos de ADN. Entonces, con el chip 318 podemos hacer un relevamiento ahora de un número grande de genes para obtener mutaciones de las que antes no conocíamos el significado. Cubre diferentes tipos de mutaciones, diferentes tipos de tumores y diferentes genes como objetivo. Nuevamente,
tenemos una uniformidad de alta cobertura. Esperábamos que iba del 90%, llegar al 93% de las bases cubiertas con 20% de la media. Viendo esto, entonces podemos pensar que podemos buscar mutaciones de las que no conocemos el significado, cuáles son las mutaciones que están, podemos ir a ver las muestras de SFP que están en el banco para ver realmente cuáles son las mutaciones que están impulsando ciertos tumores que estamos estudiando. Nuevamente hay un dataset que si quieren verlo lo pueden bajar de la página de la comunidad Ion Community. La última parte son los el Custom Designer. Es un sitio web que todavía no está diseñado completamente en Argentina. Es amplisec.com. Uno puede ir a ese sitio web, se registra y es una herramienta de diseño basada en la web donde uno puede poner regiones del genoma y nosotros les damos un diseño de Amplisec para cualquier parte del gen. En este momento podemos diseñar un megabase de secuenciación, de secuencia. Si van al sitio web, lo que hacen es ingresar la lista de objetivos, la lista de genes o regiones génicas, el archivo, les damos el diseño y nos lleva aproximadamente 2 horas tenerlo. Y entonces reciben un mail cuando está listo el diseño, pueden revisar el diseño. Dentro de esta página pueden hacer clic y observar cuál es el diseño que tenemos, asegurándose de que cubrimos todos los amplicones que nos dieron, todas las regiones que nos dieron. Tienen una serie de métricas de las tasas de cobertura, etcétera. Y entonces pueden decidir así hacer el pedido o no, o volver hacia atrás y hacer algo diferente. Una vez que hicieron el pedido, lleva aproximadamente 2 a 4 semanas para que les llegue, que puede ir en 1 o 2 pools, dependiendo cómo se haga el diseño. Si hacen un diseño basado en un exoma común, va a venir en 2 pools, porque cuando tenemos los aplicones no podemos superponerlos, entonces tenemos 2 pools. Y si uno hace un diseño de hotspots, donde están haciendo como objetivo algunas regiones del genoma, podemos diseñarlo en un solo pool. ¿Qué es lo que reciben? En ese caso, dependiendo de cuántos pares de cebadores tengan. Si tienen 192 pares de cebadores en el diseño, les va a costar aproximadamente $1.300 estadounidenses, un poco más en Argentina seguramente, y lo que reciben con eso son 3.000 reacciones Amplisec que ya están precargadas en el pool y también 6.000 reacciones con cada par de cebadores separados en una placa. Entonces tienen un total de 9.000 reacciones y las 6.000 pueden ponerse en pequeños subgrupos de la placa si quieren hacer algo más pequeño o pasarlos a otras. Si están haciendo trabajo de mutación somática, dijimos que teníamos una cobertura de 500. En el 314 nos permite diseñar paneles de 1.000 a 50 kilobases, y si hacemos la variación de línea germinal podemos tener una cobertura de 20 para cada uno y podemos diseñar mayores paneles de 10 a 1.000. Finalmente, unas palabras sobre la comunidad, la Ion Community. Esa es la fuente para todos los protocolos, los datasets y el código fuente. Nosotros ahí tenemos, si ustedes son el gurú del software y creen que pueden tener un diseño mejor que el de nuestros diseñadores, pueden bajar ese código para el código abierto. Ustedes pueden hacer sus propias plugins y luego dárselo a la comunidad también. Está todo allí. De hecho, tenemos un lugar que se llama el Ion Recognition, el reconocimiento. Si ustedes pueden publicar sus corridas en el PGM o un resumen, en realidad, de la información particular en PGM, y si es una de las mejores del mes, con la mayor producción, les damos un premio.
y hasta $5.000 pueden obtener si tienen la mejor corrida, el mejor proceso del mes. Así que todos pueden ver en la comunidad quién es el que tiene el mejor. Es un desafío para todos dentro de la comunidad. Hay diferentes premios, desde remeras, de USBs, iPods, iPads, y hasta viajes a conferencias y dinero. Regístrense entonces en la comunidad. Bueno, muchas gracias a todos y espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias.